Ok, bueno, entonces dice en el punto, en el inciso D, bueno, primero, me están diciendo que determine la ecuación de la elipse, ya sabemos que debe ser la ecuación general, cuyos focos están situados en el eje de las abscisas. Entonces, si me dicen que aquí está en el eje de las abscisas, pues podemos empezar a pensar en que por aquí está, por aquí está el eje de las abscisas, por aquí está el eje de las ordenadas. Entonces, solamente con eso que está sombreado en verde, ¿qué ya podemos determinar? 27. Dime 27. 16. Dim- Es 0. Otra vez 27. ¿Qué? Que la abscisa de los focos es 0, ¿Que la abscisa de los ordenada. focos? No, no es 0. ¿Alguien más? 34. Dime 34. 16. Que la ordenada es 0. Que la ordenada es 0. Eso sí lo puedo determinar. Entonces, lo primero que puedo determinar es que la ordenada es 0. Tengan cuidado en la ubicación de lo que es la abscisa y la ordenada, ¿no? Y además de eso, ¿qué otra cosa puedo obtener? 16. Dime 16. Que la elipse es horizontal. Ok, que la elipse es horizontal. ¿Y qué más? Podemos ya tener la forma ordinaria. Ok, exacto. Entonces de aquí nosotros ya podemos obtener la forma ordinaria. Por aquí la escribimos. Por aquí escribimos que esta es la forma ordinaria. ¿Y la forma ordinaria alguien me la quiere dictar? 16. Dime 16. 8. Es ordenada que no conozco menos ordenada de... No, perdón, es abscisa de que no conozco menos abscisa del centro al cuadrado sobre el parámetro A al cuadrado más ordenada que no conozco menos ordenada del centro al cuadrado sobre el parámetro B al cuadrado igual a 1. Ok, sale bien. Entonces nada más de verse pues ya lo podía obtener eso, ¿no? No había tanto problema o inconveniente. Y con eso, pues entonces ya podemos empezar a ver más situaciones. Y de ahí vamos a seguir leyendo. Me dicen más adelante que... bueno, aquí también me hizo falta, ¿no? Me hizo falta escribir que el vértice 1, que el foco 1, que el centro, que el vértice 2 y que el foco 2, así como me dijeron, en todos esos casos la ordenada es 0 porque está porque los focos están situados sobre el eje de las abscisas. Entonces, no solamente los focos, porque si me están diciendo los focos, pues ya me están dando un indicio que también los vértices y también el centro, debido a que todos están colocados sobre el mismo eje que se llama eje focal. Entonces, eso fue nada más de lo que está sombreado en verde. Ahora, le seguimos y me está diciendo, es simétrica con respecto al origen del sistema de coordenadas. Entonces, al decirme eso, ¿qué me están indicando? ¿Qué quiere decir simétrica? 28. Dime 28. El mismo número pero con diferente signo. Ok, va que va, mismo número con diferente signo. Aunque acuérdense que... me dijiste 28, ¿verdad? Aunque acuérdense Sí. que eso tiene que ver entonces en la figura. Entonces, si en la figura me están diciendo que es simétrica, y ya sabemos que simétrico es mismo número con diferente signo, entonces, ¿qué me estaría indicando esa parte? ¿Qué número dijiste? ¿5? 5. 5, dime 5. Que uno es positivo y otro negativo. Pues eso es parte de simétrica. Simétrica quiere decir eso. Mismo número con diferente signo. Pero entonces, ¿qué más quiere decir? 16. Dime 16. Que es perpendicular. No, nada que ver. Ahí sí. 5. ¿Qué me dijiste? ¿15 dijiste? Bueno, ¿alguien más? ¿Qué quiere decir que sea simétrica? No te escuché. ¿17 dijiste? 27. 27, dime. Que es igual de izquierda a derecha. O sea, en ambos sentidos es igual. Ok, eso quiere decir simétrica. Simétrica es mismo número, diferente signo. Quiere decir que en ambos lugares, o sea, ya me estoy refiriendo a la figura, en ambos lugares es lo mismo. Por lo tanto, ¿qué puedo obtener?
analítica. Entonces, lo primero que dijo su compañera, compañero, mismo número con diferente signo, ese es concepto de vocacional. Pero cuando esto los lleva a concluir que en una figura va a haber lo mismo de un lado que del otro, esa simetría me la enseñaron en el kinder. Entonces, si me están diciendo la simetría con respecto al origen, pues de ahí viene entonces que al ser simétrica, entonces puedo calcular el centro. Y el centro es de coordenada 0,0, que es regresarme a un concepto que ya es de bachillerato. Me dijiste número 5, ¿verdad? Sí. Ok, número 5. Sale bien. Entonces fíjense cómo hay conceptos que van desde el kinder hacia el bachillerato o del bachillerato hacia el kinder. Nada más hay que ubicarlos bien para que no haya ningún problema. Entonces, debido a esta situación, pues ya sabemos que esta es H que yo puedo sustituir en el primer binomio y este es K que yo puedo sustituir en el segundo binomio. Luego, además de eso, lo que me preguntaba su compañera es con respecto al inciso D. Entonces, en el inciso D, a mí me están diciendo que el punto M de coordenadas raíz de 15 como menos 1. Platíquenme, ¿qué concepto aplico ahí? 8. 8, dime 8. Dime Lugar 8. geométrico. Ok, ese es el del lugar geométrico. Entonces, ya aunado con lo que me habían dicho anteriormente, pues ya tengo un punto donde estoy aplicando el concepto de lugar geométrico y eso implica que yo puedo sustituir. Obviamente, si sustituyo, estoy sustituyendo en la abscisa que no conozco y la ordenada que no conozco, que ahora sí ya me están haciendo referencia a un punto específico. Obviamente, me están diciendo que el punto está sobre la elipse, eso ya es parte del lugar geométrico, y también me están diciendo la siguiente información, que y la distancia entre sus focos es 8. ¿Eso a qué concepto se aplica? ¿O con eso qué saben? 5. Dime 5. 8. El eje mayor. No. ¿Quién más? 28. 28, dime 28. 8. El parámetro A. No. ¿Alguien más? 41. 41, dime. El parámetro C. Ok, te hacen referencia al parámetro C. Entonces acuérdense que el parámetro A es la distancia del centro al vértice. El parámetro B es la distancia del centro a los extremos del eje conjugado. Hablamos de hipérbola, o del eje menor, hablando de elipse. Y el parámetro C, en cualquiera de los dos casos de hipérbola o de elipse, es la distancia que hay del centro hacia uno de los focos, ¿no? Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta que me están diciendo que la distancia entre sus focos es 8, entonces yo ya puedo sustituir en la fórmula. Y si voy a sustituir en la fórmula, bueno, primeramente vamos a utilizar la fórmula, y la fórmula es la de la distancia entre dos puntos. Y la fórmula de la distancia entre dos puntos, ¿cuál es? 8. 8, dime 8. Abscisa de A, no. Sí, abscisa de A menos abscisa de B al cuadrado más ordenada de A menos ordenada de B al cuadrado, eso en radical. Ok, sale bien. Pregunto, ¿esa fórmula me sirve para el concepto que acabo de poner en verde? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Cinco. Dime 5. Sí, porque vas a calcular el parámetro C. Ok, entonces tú dime número 5. ¿Esta distancia quién es número 5? Número 5. Ya perdimos a las 5. Bueno, no le puedo poner la participación a las 5 porque no me contestó. ¿Alguien más me puede decir si sí me sirve o no me sirve y por qué sí y por qué no? 8. Dime 8. Es que nos va a servir para saber qué distancia hay del foco al centro. Del foco al centro. Ok. Entonces, dime tú, la que me está respondiendo eso. ¿Cuál es la distancia de AB? No, no sé, profe.
Ok, entonces no le puedo poner la participación al 8. ¿Alguien más? 29. 19, dime 16. 19. ¿Te sirve esa fórmula, sí o no, y por qué? Bueno, yo dije 29, pero no sé si Ok, 29, dime 29. Yo digo que no, profe, porque lo que queremos calificar es la distancia entre los dos focos, ¿no? Ok, y luego, Entonces tendremos que usar la de el eje mayor. Tendremos que calcular el eje mayor para ver las distancias entre los focos. ok, te voy a poner medio punto, 29, y ahorita te voy a explicar por qué. Entonces, te voy a poner el medio punto porque efectivamente me dijiste que no me sirve esa. Y efectivamente, no me sirve esa. Ahí por la finta que me habían dado una distancia, pues inclusive hasta ahí yo caí, ¿no? Pero ahora bien, tú me estás diciendo que necesitas utilizar la fórmula, ¿me dijiste G mayor? ¿29? ¿Me dijiste G mayor? Sí, le dije eje mayor. Ok, y si estamos diciendo eje mayor, entonces eje mayor se calcula como 2 veces A. Pero si te das cuenta, aquí te están diciendo la distancia entre focos. Y la distancia entre focos no es 2 veces A. Por eso tampoco te sirve la del eje mayor. Entonces, conclusión, dígame cuál fórmula es la que me sirve. 16. Dime 16. Podemos usar el teorema de Pitágoras, que es b cuadrada más c cuadrada igual a cuadrada. Y como ya tenemos... no, perdón, es que todavía no tenemos el parámetro. Exacto, no tenemos nada, por lo tanto no puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Ok, ¿alguien más que pueda utilizar y por qué? 5. Dime 5. El lugar geométrico. Ok, ya habíamos dicho aquí que este era para el lugar geométrico y que íbamos a sustituir en la abscisa y en la ordenada, pero eso ya lo habíamos mencionado. Ahorita no estoy en esa parte, lo que yo estoy preguntando es y la distancia entre los focos es 8. Por lo tanto, ya vimos que no puedo utilizar la fórmula entre distancia entre dos puntos. Ya vimos que no puedo utilizar eje mayor. Entonces, ¿qué utilizo para esa parte que está en verde? La de rosa ya se las había explicado, ¿no? Entonces no puedo poner participación porque eso ya se los había explicado. Pero lo que está en verde, entonces, ¿qué concepto utilizo y por qué? Es una recta. El eje focal es una recta en la cual se encuentra el vértice, los focos y el centro. El eje focal es una recta, más no el eje focal es una longitud. Ahí tengan cuidado con eso. Sin embargo, su compañera sí nos dijo la parte interesante, que me están diciendo que la distancia entre sus focos es 8. Entonces, 2 veces el parámetro C es 8. Entonces, este no tiene nombre, ¿eh? Recuerden que solamente existe eje mayor y eje menor. Y el eje focal es una línea sobre la que están estos 5 puntos. Son cosas diferentes. Pero sí me están diciendo que 2 veces el parámetro C vale 8. Precisamente por lo que me dicen aquí, ¿no? No puedo utilizar la fórmula entre dos puntos, no puedo utilizar el eje mayor y utilizo esta que me lo están mencionando, la distancia entre los focos. Y como yo sé que la distancia que hay del centro al foco se llama el parámetro C, por eso puedo decir que 2 veces el parámetro C es 8. Por lo tanto, de aquí simplemente haciendo una operación inversa, sabemos que el parámetro C es igual, el parámetro C es 4 y sabemos que estas son unidades, ¿no? Ahora bien, ya teniendo eso, acuérdense que yo necesito utilizar lo que está en la primera que puse en verde, que fue esto con esto. Luego lo segundo que está en azul, que fue precisamente el concepto de lugar geométrico, lo que puse en rosa, que es el lugar geométrico, y lo que está en verde, que precisamente es lo que acabo de calcular. Pero, como decía su compañera, 8. ¿no? Dime 8. Al 8 también le falta poner la U de unidades, ¿no, profe? Al 8 le falta poner la de unidades, sí, tienes razón. Entonces al 8, aunque obviamente ahí estaba viendo la utilidad, por eso se me pasó, pero sí está bien, ¿no? Hay que ponerle las unidades, tengan cuidado en su evaluación, porque pues también voy a estar calificando toda esa situación que me están haciendo ver, ¿no? Y que lo hacen obviamente porque ya entienden el concepto, y si entienden el concepto, pues hay que saber dónde sí y dónde no. Ahora bien, resulta
que decía su compañera, es que son muchas cosas y no sé qué hacer con tantas. Bueno, lo que voy a hacer va a ser sustituir, todo lo voy a sustituir. ¿Y dónde voy a sustituir? Pues voy a sustituir en la forma ordinaria. Y si yo sustituyo en la forma ordinaria, fíjense cómo en lugar de la X, de la abscisa que no conozco, pues sustituyo el 15. En lugar de la abscisa del centro sustituyo un 0. El cuadrado obviamente sigue estando. Luego viene un más porque estamos hablando de la elipse. La ordenada es un menos 1. La ordenada del centro es 0. Aquí es al cuadrado. Y todo esto es igual a 1. Ahora el pequeño problema es que esta C no la puedo sustituir en ningún lado. Como no la puedo sustituir en ningún lado, lo que va a ocurrir es que aquí me va a quedar una cuadrada y me va a quedar un b cuadrada. Pero esta C, que es un valor numérico, la debí de haber sustituido ahí, pero no puedo. Como no puedo, hay algo que me hace falta considerar. ¿Qué creen que haga falta de considerar? Acuérdense que ya todo lo de la elipse ya se lo saben, ¿eh? Ya se saben todo. Entonces, de todo eso que saben de la elipse, hay algo que me falta considerar para que nosotros podamos realizar la sustitución de este 4 en el denominador. Obviamente no la puedo sustituir directamente porque pues no hay cómo reemplazar. Sin embargo, auxiliándome de un concepto adicional de la elipse, auxiliándome de una característica adicional de la elipse, yo puedo lograrlo. ¿Qué es lo que creen que hace falta? 29. Dime 29. ¿La excentricidad? No, la excentricidad no, porque si es la excentricidad, entonces tú estarías diciendo que la excentricidad es C entre A, y si te das cuenta, agregas otra variable que es la E, y al agregar otra variable, pues esto se sigue complicando, porque está la variable C, la variable E, la variable C, y la variable A, y la variable B, y no conoces ninguna. Como no conoces ninguna, pues entonces no me sirve la excentricidad. Estás introduciendo algo más. ¿Qué creen que haga falta si tengo la C, la A y la B? 5. Dime 5. 29. El parámetro A es la distancia del centro al vértice. ¿No sería lo mismo que C? Tú dime, ¿es lo mismo C que A? Sí, sí, es lo mismo. ¿Sí es lo mismo? Sí. Pues no, porque el parámetro C es la distancia que hay del centro al foco. Y el parámetro A es la distancia que hay del centro al vértice. Jamás va a ser la misma. Si no, ni siquiera habría elipse o hipérbola. Ahí hay una imprecisión en el concepto bastante grande. ¿Alguien más? 25. ¿25 dijiste? Sí, 25. Dime 25. Sustituir en el teorema de Pitágoras. Exacto, lo que me hace falta es el teorema de Pitágoras. Entonces, quiero que les quede ahí claro por qué sí me sirve el teorema de Pitágoras y por qué no me sirve la excentricidad. Va de nuevo la explicación. Cuando me dijo su compañera, ¿por qué no utilizo la excentricidad? Entonces yo le dije, si tú utilizas la excentricidad, va a resultar que vas a introducir una nueva variable. Fíjense bien. Primera variable, la A. Segunda variable, la B. Tercera variable, la C. Y cuarta variable, la E. Por lo tanto, no me sirve para nada la excentricidad porque estoy introduciendo una nueva variable y se hace más complicada. Sin embargo, si yo utilizo la asociación que hay con el teorema de Pitágoras, acuérdense que en el teorema de Pitágoras ya habíamos dicho en la elipse que el parámetro más importante es la cuadrada. Por lo tanto, b cuadrada más c cuadrada me da por resultado a cuadrada. Si yo utilizo el teorema de Pitágoras, fíjense cómo el parámetro a cuadrada, ese ya lo tenía. Como ya lo tenía, no estoy introduciendo una nueva variable. El parámetro b cuadrada ya lo tenía. Por lo tanto, no estoy introduciendo una nueva variable. Y el parámetro c ya lo tenía. Por lo tanto, no introduzco una nueva variable. Por eso sí me sirve el teorema de Pitágoras y por eso no me sirve la excentricidad, porque con la excentricidad estoy agregando una nueva variable. Y al agregar una nueva variable se hace más complicado. Lo importante es que haya menos variables involucradas precisamente para poder resolver lo que yo tenga que resolver. Por lo tanto, si utilizo el teorema de Pitágoras, obviamente del teorema de Pitágoras viene una sustitución y de la sustitución obtengo que la b cuadrada que no conozco más la c cuadrada que es un 4 al cuadrado me da por resultado una a cuadrada. En otras palabras, ustedes ya saben
utilizando la respectiva definición de potencia y utilizando la propiedad reflexiva, entonces ustedes saben que el parámetro a cuadrada en esta elipse específicamente y única y exclusivamente en esta elipse, el parámetro a cuadrada es un 16 más b cuadrada. Y por lo tanto, ya con esa situación, ustedes ya pueden sustituir donde estaban sustituyendo. O sea, aquí. Continuar con la sustitución. 8. Dime 8. No, primero va la variable y después van los términos, o sea, el número. Ah, no importa, eso sí no importa. Puede ir primero uno y puede ir primero el otro. Lo único que yo hice fue aquí especificar que este valor ya lo conoces y el valor que tú no conoces es b cuadrada. Por eso lo escribí así. El orden de los sumandos no altera la suma. Obviamente, como no estoy entregando un resultado, en el resultado existe la formalidad que sí, primero van las variables y luego van los términos independientes. Pero este no es un resultado, este simplemente es un despeje. Y en la manera de explicárselos, por eso les dije, ya tengo definición de potencia, que fue lo primero, y propiedad reflexiva, porque hice el intercambio entre el miembro izquierdo y el miembro derecho. Solamente seguí el orden de los conceptos que apliqué. ¿Sale bien? Entonces, si yo hago la sustitución en lo que estaba haciendo... Dime. Bueno, es que tenemos otra clase, entonces... Sí, disculpen, me pasé. No importa si me... Sí.